Nadie nos enseña a ser mamás. Nos dicen que la maternidad es amor incondicional, sacrificio y felicidad absoluta. Pero rara vez nos hablan de lo que implica para nosotras como mujeres. Somos Ilse y Nadine. Y esto es No me enseñaron a ser mamá. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde y a qué hora nos estén escuchando. Este es un episodio más de No me enseñaron a ser mamá. Yo soy Nadine de Mamá Paso a Pasito. Y yo soy Ilse de Mommy to Mom. Y hoy tenemos, como todos los días, yo siempre digo, hoy tenemos un tema muy interesante, tú también lo dices, pero la verdad es que en la maternidad todo es interesante, hasta lo que pareciera que no lo es, lo es. Entonces, hoy tenemos un tema interesante, controversial, importante también, porque se centra muchísimo en el inicio de todo. Y perdón, quiero agregar que también es un tema que genera mucha culpa. Sí, y que nos tiene a las mamás una así con la otra, ¿no? O sea, se forman también estos bandos. ¿Y cuál tema es? Porque no dicen, nada más andan diciendo, bueno, el tema es lactancia materna versus fórmula, que es esta parte de, pues, la alimentación inicial del bebé. Las mamás que dan pecho y las mamás que no dan pecho, y por las razones que sí, que no, porque no quiero, porque no puedo, porque no me explicaron cómo. Y pues esto que nos tiene en guerra también, y es de las primeras guerras a las que nos enfrentamos como mamás, esta parte de, ay, tú por qué no le diste, y por qué le diste fórmula, y bla, 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 bla. Pero bueno, Ilse, Ilse es una parte de esto que nos va a hablar de la parte de la lactancia con fórmula, y yo orgullosamente puedo decir también que me eché 2 años, 1 mes de lactancia materna, pero que yo diga orgullosamente no exime de que es una friega. Entonces es algo que también quiero dejar bien claro. Uno llega a la maternidad creyendo que va a pasar muy fácil, porque creo que muy pocas veces o antes no se mencionaba tanto estos retos de qué tan difícil podía ser la lactancia. Y creo que la mayoría de las mamás durante el embarazo estamos con esa idea de que la lactancia pues es la manera en la que vamos a alimentar a nuestros bebés, y llega una sorpresa cuando por una u otra razón no puedes, no tanto que sea tu deseo, sino que tu cuerpo tal vez no te lo está permitiendo, que fue mi caso, mi experiencia, y que la verdad, como dije, o sea, me generó muchísima culpa saber que no estaba alimentando debidamente, entre comillas, a mi bebé, ¿no? Pero la situación te pone en una posición donde tienes que elegir lo que es mejor para ti y para tu familia. A mí me pasó que mi hijo estaba perdiendo peso, pues algo común que los bebés al nacer pierdan peso, pero Sebastián estaba perdiendo más peso de lo normal, y en cuanto estábamos nosotros en el hospital fue algo que yo intenté y no me bajaba la leche, y que el agarre no estaba bien y me dolía. Yo llegué en una posición de que, ok, le estábamos dando leche materna por un banco de leche que tenía el hospital, en lo que yo seguía intentando, y también la fórmula. O sea, yo me sentía muy, muy mal, y quiero hablar también de qué tan invasivo es tanto las opiniones familiares como hasta puede llegar a ser invasivo o de cierta manera incómodo que tu esposo, digo, no fue tanto mi situación, lo voy a explicar, pero que también crea que es la mejor manera o la única manera de alimentar al bebé, que sea por la lactancia materna, ¿no? Quiero dar unos datos como reales y duros realmente, porque me parece muy importante con esta responsabilidad social que tenemos de que tanta gente acude a nosotros, amigas y personas también que conocemos, porque surge esta pelea. Y vamos a ver, anteriormente la lactancia materna era algo demasiado común que se daba, pero también como muchas de las cosas que se facilitaron en los años 80, en los años 90, es la existencia de todas estas fórmulas. Y llegó un momento, como tantas cosas que pasan en nuestra sociedad, que empezó a haber un exceso de. Entonces yo quiero platicar de esta parte para que las mamás que nos escuchan, nos ven, sepan y puedan tener el contexto completo que es. Se empezó a comercializar de una manera increíble las leches maternas, tanto así, más las leches maternas, perdón, las leches de fórmula, tanto así que se tiene este código internacional de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, es decir, de fórmulas,
en donde se hicieron ciertas recomendaciones a los laboratorios que hacían estas fórmulas de qué no debían hacer. Y esta es la razón por la que a veces decimos, es que en el hospital a fuerza me lo piden, es que los médicos a fuerza lo piden. Y quiero y tengo que hablar de esto como profesional de la salud, que es una obligación que nosotros tenemos ante un exceso de comercialización que se dio de las fórmulas para alimentar a los niños recién nacidos y en sus siguientes etapas. Cierto es, y quiero decir esto sin que genere una culpa para las mamás que no pueden dar lactancia materna o quienes decidieron no hacerlo, cierto es que no hay mejor alimento para un recién nacido que la lactancia materna. Eso es una realidad. Yo no voy a decir que no, que existe algo mejor. No, es real. Eso no hay mejor alimento. Todo lo que contiene, evidentemente, viene del cuerpo de mamá, y es cierto que cada que nosotros le damos un beso a nuestro hijo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo registra información del bebé y dice de qué manera tiene que cambiar tu leche, ¿no? Si ya ese bebé se está empezando a enfermar de una gripa, tú al tener ese contacto con tu hijo, tu leche protege a tu hijo. Es por eso que aquellos niños que son lactados con leche materna de manera correcta, con técnicas correctas, por un tiempo correcto, tienen menores posibilidades de enfermar. No están exentos, ¿sale? A veces decimos, bueno, menor riesgo a las alergias, bla, bla, bla. Hay temas ya genéticos que vienen, ¿no? Entonces, la leche materna es el mejor alimento. Sin embargo, hay mujeres que pues no pueden. Y la verdad es que hay muchas fórmulas lácteas que ya son similares a la lactancia materna con esta cuestión de pre y probióticos, que es lo que tiene la lactancia materna. Sin embargo, ninguna es igual. Pero entonces este código lo que dijo es, tú, laboratorio, no puedes llegar y vender tu producto de tal forma que se vuelva algo que toda la gente quiera tener. Porque ya las mamás no estaban amamantando, ya las mamás estaban diciendo, pues la fórmula. ¿Por qué? Porque llegaban y te regalaban tu muestra médica. ¿Por qué? Porque llegaban y te publicitaban como la panacea. Y tú, mamá primeriza, al ver el trabajote que es dar lactancia materna, tanto física como emocional, como mentalmente, pues decían, no, mejor la fórmula. ¿Qué otra cosa pasaba? Llegaban con los médicos y les daban regalos. Oye, si tú me vendes tantas fórmulas, aquí están los regalos. Entonces, por eso que muchos de los hospitales públicos, por lo menos en México, no ofrecen fórmula. Y para que haya una salida de fórmula para un bebé recién nacido, tiene que estar previamente justificado por el médico. Entonces, este código lo que trata de decir es, no se puede comercializar, no puede ser la primera opción para un niño recién nacido. Y esto se inicia a partir de los años 80, en 1981 se decide y se tiene este código que la OMS protege tanto, que es este. Esto lo quiero dejar claro porque a veces no lo conocemos y los médicos no lo dicen. Y es importante porque de aquí viene mucha culpa y de aquí viene mucha señalización hacia el sistema de salud y aquí viene mucha depresión de parte de las mamás cuando nosotros como médicos, en vez de explicarles por qué, les damos de tajo que eso es lo que se tiene que hacer. Yo, Nadine Arcos, médico y mamá, les puedo decir que mi visión de la lactancia materna era una, cuando era médico, tajante, lactancia materna o nada, y mi visión de lactancia materna como mamá es completamente distinta. Yo me topé con un reto muy grande y aunque mi lactancia materna siempre fue buena, destetar para mí me voló la cabeza. Yo experimenté agitación por amamantamiento, que también ahorita podemos hablar de qué se trata. Es un trabajote. Entonces, yo quiero entrar a esta parte con lo que nos venía diciendo Ilse, que es esta parte de, Ilse tiene dos partes. La parte de no puedo darle a mi primer bebé y la otra es, con base a esta experiencia que fue traumática, porque lo es, decido a mi segundo bebé no darle lactancia materna. Tú estás en un país diferente al nuestro. Entonces, yo lo que te quiero decir es, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la primera vez y cómo fue la segunda? Como comentaba, o sea, mi idea era dar la lactancia porque era lo que había escuchado, porque tenía mucho, como dices, esa creencia que sé que lo que acabas de decir, que es lo mejor que le puedes dar a tu bebé. Y dije, ok, lo vamos a intentar. Pero yo la verdad, cuando llegué a esta experiencia, ignoraba totalmente lo difícil que podría llegar a ser. Si no es que imposible, en mi caso fue casi imposible. Entonces, cuando nació mi primer hijo, Sebi, eh,
estaba perdiendo el peso durante los días que estuvimos en el hospital porque hubo cesárea. Desde que nació, si no es que recuerdo un poquito antes, tanto las enfermeras como, pues sí, la gente del hospital, los médicos, me preguntaron, ¿vas a hacer lactancia o va a ser fórmula? O sea, desde un principio ellos ya me daban la opción, esas dos opciones, ¿no? Y siempre, las enfermeras siempre terminaban con esta frase que decía, lo que decidas es lo mejor para ti y para tu familia. Aunque yo tenía ese apoyo tal vez moral de las enfermeras y de los médicos, sí me sentía mal al querer decir fórmula. Al principio dije, sí, vamos a intentarlo la lactancia, fue muy difícil, Sebi no tenía un buen agarre, mi leche era casi nula y era muy frustrante saber que mi hijo no se estaba alimentando y estaba perdiendo el peso. O también sentí mucha culpa y tal vez vergüenza al saber que se estaba alimentando con leche materna de otra mujer, porque fue el banco de leche, ¿no? Que tenían en el hospital y me decían, bueno, ahorita le vamos a dar esta leche, en lo que tú sigue con el sacaleches, vamos a seguir intentándolo. Venían las enfermeras a decirme cómo tenía que ser el agarre, cómo tenía que cargar al bebé. De hecho, Peter, mi esposo, hasta grabó unos videos que ahí los tengo, que era como el how to hacerlo, ¿no? Entonces, lo intenté. Sebi salió del hospital ya hasta que tenía un peso más o menos aceptable para llevárnoslos a casa. Llegamos a nuestra casa y yo te juro, Nadine, o sea, sufría. Cada vez que sabía que tenía que darle de comer, sufría porque no era una experiencia que a mí me estaba causando alegría o gozo o conexión con Sebi. Era una experiencia que para mí era muy difícil, sufría, o sea, yo sufría al saber que en 2 horas tiene que comer. Y Peter me decía, es que hay que seguir intentándolo, hay que seguir intentándolo. Y aquí era cuando yo pensaba, es que es muy difícil, muy fácil para ti decirlo cuando tú no eres quien está teniendo esta experiencia. Y una cosa que yo me acuerdo mucho que no se me va a olvidar es que la mamá de Peter vino a vernos por una semana para ayudarnos con Sebi y todo. Y la señora pues estuvo en estos días donde yo no te podía amamantar a Sebi. En una ocasión se acercó la señora, o sea, yo estaba desnuda de aquí arriba, se acercó la señora a apretar uno de mis senos para ayudarme a o sea, a masajearlo. O sea, me sentí tan más incómoda que yo sí le dije a Peter, o sea, no. O sea, dile a tu mamá que se salga ahorita porque no. Y eso nunca se me va a olvidar, por eso digo, ¿qué tan invasivo puede llegar? Yo sé que la intención de la señora, pues no fue pues mala, ¿no? Quería ayudar, pero pues no era la manera. Entonces, yo decía, ok, ya no tenemos la leche materna, que cuando salimos del hospital compramos leche materna, ya se nos había acabado y dijimos, bueno, pues ahora fórmula. Yo seguía, durante todo este proceso seguía intentándolo y luego el sacarte la leche. O sea, no duermes en la noche, porque le tienes que, o sea, los minutos que son, que en tantos minutos en este seno, que tantos minutos en el otro seno. Que te interrumpa, pero tuviste lactancia diferida, ¿no? O sea, hay muchos videos de hecho en tu Sí, Instagram donde sí es está cierto, el sí es tema de la cierto. lactancia diferida, que Sí, es otra cosa, otro tema. sí, esto es lo muy, muy cierto, porque la lactancia diferida, que yo no sabía que era diferida hasta que nadie me dijo, era que como Sebi no podía, no tenía buen agarre del seno, lo empezamos a alimentar como con una manguerita y una jeringa, ¿no? Que le poníamos la manguerita en la boca y poco a poco le íbamos dosificando la leche con la jeringa. Y así él iba comiendo, porque pues no tenía el agarre del seno y por lo tanto pues no, era muy chiquito para el biberón. Eso fue como por unos, ¿qué será? Tal vez las primeras 2 semanas de vida de él. Ya después, esta parte creo que fue buena porque Peter se involucró
en alimentarlo de esa manera, con la jeringa. O sea, él era como, yo lo hago, no te preocupes. Mientras tanto, pues yo seguía intentando sacar la leche, las, o sea, yo en sí no tenía tanta leche porque cada vez que usaba la bombita de la leche, o sea, que eran unos tal vez 50 mililitros, o sea, no era mucho, 20, 10, 15, o sea, no era, eran una cosa tan mínima que también eso era como un recordatorio de no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien y no puedo, y ver los contenedores con tan poquita leche era muy frustrante. Porque, ok, guardaba mi leche y cuando era hora de comer para Sebi, o sea, se la comía, pero rapidísimo, porque era nada. Y tenía este recordatorio de que hay que seguir intentándolo, luego no dormía bien y ya que terminaba de alimentar a Sebi, pues yo no me podía dormir todavía porque tenía que sacar la leche para guardar lo que más se podía. Entonces, no, o sea, era demasiado para mí emocionalmente y frustrante el no saberme capaz de, pues, de alimentar a mi hijo de la manera que se debía hacer, ¿no? Hasta que dije, ¿sabes qué? O sea, yo lo platiqué con Peter y yo misma dije, no, o sea, no puedo, no puedo y voy a oírme por la fórmula. Porque cuando él tomaba fórmula, o sea, mi mente descansaba, sabía que se estaba alimentando, era un proceso más rápido, no me dolían los senos, no, o sea, para mí la lactancia no fue una buena experiencia, no tuve un buen inicio, hubo muchos factores que no me permitieron seguir intentándolo, queriendo seguir intentándolo. No sé si en algún momento hubiera tenido yo éxito, pero mentalmente no era la opción para mí y no estaba disfrutando esta conexión con Sebi, que pues era un nuevo ser para mí, o sea, era una persona que estaba conociendo. Entonces, esa fue mi experiencia, mi primera lactancia, mi primer intento de lactancia, que, que sí, desafortunadamente no fue tan mágico y tan hermoso como pues, lo es para muchas mujeres, ¿no? Fíjate que es muy valioso este testimonio y a mí me gustaría mucho en este episodio, más allá de la parte como mamá, o sea, sí como mamá, pero también como profesional de la salud, hablarle a todas estas mamás, porque yo creo, insisto, mi práctica médica ha cambiado de una forma que yo me consideraba muy humana y ahora yo me considero un pan dulce, ¿no? Eh, la verdad es que es complejo, es difícil. Tú dices, yo tenía dificultades, pero yo te puedo decir, yo no tuve dificultades, sin embargo, yo sé lo fuerte que es la lactancia materna. Yo sé lo sola que puede ser. Yo siempre lo digo, ya parezco disco rayado, pero mis amigas del grupo de lactancia para mí fueron de verdad un salvavidas, porque todas las mamás que dan lactancia no me van a dejar mentir. 3 de la mañana levantarte a dar la lactancia, a estar dándola cada 2 horas, sácale el aire al bebé, cámbiale el pañal, vuélvelo a dormir, mientras ves a tu pareja del otro lado, porque definitivamente no puede hacer nada, o sea, no es como que digas, ay, mi pareja, yo de repente levantaba a mi esposo y le decía, sácale el aire tú, ¿no? O sea, pero no es como que digas, ay, pues él le va a dar, ¿no? O sea, no es así. Y creo que hay cosas que como profesionales de la salud hemos dejado de lado, que es esta parte de explicar con humanismo, de explicar con empatía a la nueva mamá, y esta parte de, porque también es difícil, como decías tú, ver que cuando te estás extrayendo leche, porque a mí me tocaba extraérmela porque iba a trabajar, ver que esa mamila no se llena. Y las redes sociales son crueles. Ves bancos de leche de mujeres que a mí me tocó muchísimo que estaba, por ejemplo, me tocó ya después, pero ya no lo veía tanto así, Mariana Rodríguez Cantú, que tenía una sobreproducción de leche, que tenía bancos de leche enormes en su casa, y como dices tú, y esto también lo quiero dejar claro porque él se dice, para mí era difícil porque veía eso, pero para mí que tuve una lactancia exitosa, yo también lo vi. O sea, hay que recordar y hay que contarles a las mamás porque a veces como médicos o enfermeras usamos las palabras correctas. A mí me pasó. A mí el médico, el primer día que yo me pegué a mi hijo estaba con la temperatura un poco elevada y me dijo, este es tema de que se está deshidratando porque no está succionando, entonces tu bebé se va a deshidratar, le va a subir la temperatura, así que te dejo aquí la fórmula. Así me lo dijo un pediatra. Y yo me quedé de, ¿por? O sea, porque yo sabía, yo le quería dar lactancia. Me acuerdo perfecto, siempre lo digo, le dije a Lorenzo, mi amor, este va a ser chamba de los dos. Si tú eres bueno
tomando, yo voy a estar aquí hasta que tú decidas dejarla. Y le cumplí. 2 años, 1 mes, le di lactancia porque él fue un buen bebé succionador. Sin embargo, no te dicen, los mismos profesionales te dicen, es que no le llena su leche, es que no está dando suficiente leche. Y lo mismo te lo dicen afuera la vecina, la abuelita, la tía y la metiche. Y hay que recordar que un bebé recién nacido no necesita más allá de 60 mililitros aproximadamente. 1 a 2 onzas es lo correcto. Esos biberones de Avent o los chiquitos que tienen solamente 4 onzas, que son como 200 mililitros, 2 onzas son suficientes. Y ves esos biberones y dices, pues no está llenando, ¿no? Pero nadie te explica. Entonces mamá se queda con esa idea en su cabeza. El extractor es otro enemigo silencioso. Es una cosa que si no sabes, porque nadie te explica tampoco, si no sabes la medida correcta del pezón, te jala de una forma terrible y te duele. Y yo, aunque sabía, aunque lo medía, aunque tenía el extractor correcto, yo me acuerdo que yo me sentaba en la sala, en el lactario del hospital, a sacarme leche y yo una vez le escribí a mi esposo, cada que me saco leche tengo ganas de llorar. Y yo no sabía que era un tema de depresión. O sea, a mí me producía mucha depresión saber que me estaba sacando leche, que estaba trabajando lejos de mi bebé. De verdad, o sea, yo me lo ponía y me daban muchísimas ganas de llorar. Entonces es otra parte. Entonces, una mamá que da y una mamá que no da lactancia experimenta culpas similares. La que no da porque no puede dar. Y la que da porque llega un momento en el que te sientes abrumada por dar. Y tú dices, ¿por qué me siento así si se supone que es lo que tengo que hacer? Yo, aunque mi lactancia fue buena, hubo muchas veces que yo no quería estar 24/7 ahí. Yo me la pasaba y de repente pasaba el día y yo decía, estuve sentada todo el día dándole pecho a mi hijo. ¿Por qué? Porque me lo pego, se duerme. Lo quiero acostar, no se acuesta. Se despierta y quiere volver a comer. Entonces era solitario, era lo único que hacía. No era malo del todo, pero no siempre era bueno. Y eso lo deben de saber las mamás que nos ven y nos escuchan, porque a mí me ha pasado mucho y he tenido la oportunidad de platicar con muchas mamás que me siguen y de frente me dicen, es que lo haces ver muy fácil, a ti te ha ido muy bien, pero que yo les hable desde el positivismo, porque yo soy así, no significa que no haya episodios oscuros en este episodio que es tan importante como la lactancia materna. Yo creo que es el primer tropezón como mamás, es la primera piedrita del zapato y es lo primero en la que la sociedad empieza a decirnos, como dices tú, sentirse con el derecho de decir, a ver, ven, te enseño, ¿no? Sí, la Oye, verdad es que disculpa, ¿puedo tocarte? ¿Te puedo ayudar? sí, creo que hay maneras y como dije, o sea, no es mala intención, pero creo que debe de haber límites, especialmente en algo tan básico, pero tan importante, tanto para la mamá como para el bebé. Estás embarazada y no vas a, o sea, no piensas como mamá primeriza a mí me pasó, no fue como, ay, va a ser difícil. Simple es alimentar al bebé. ¿Qué tan difícil puede ser alimentar al bebé? Pero nadie habla de lo que le puede pasar a tus pezones, de qué tan doloroso puede ser, de que mira, ponte esto, o sea, no te hablan de todas estas cosas que tú no sabes que te puede pasar, porque como dices, la mayoría de las mujeres que han dado la lactancia materna lo hacen ver tan fácil y tan natural y sin esfuerzo, es como, ok, te pegas al bebé y ya va a salir y va a comer y súper bien y ya. También reflexionando un poco, me sentía como responsable de que porque él estaba tomando fórmula, era yo la que lo tenía que hacer, como, bueno, no te cumplí dándote la leche materna, te voy a cumplir alimentándote yo con el biberón. Esa era toda como mi idea detrás de mi culpa, de que como no pude, ahora lo voy a hacer así, te voy a cumplir de esta manera. Pero creo que, como me decían las enfermeras, al final de cuentas tú tienes que decidir lo que es lo que está funcionando para ti, para tu salud mental, porque lo hemos dicho en varios episodios ya, si estás bien mentalmente, vas a hacer lo mejor que puedas para tu hijo. Pero yo me vi en esta situación de esto me está costando trabajo, no me está ayudando a conectar con mi hijo, lo sufría, no quería que llegara la hora en que tenía que comer porque no iba a poder, porque yo me iba a frustrar, porque el agarre no estaba bien, porque qué tal que no come lo suficiente. Aparte aquí es otra cosa, con la fórmula tú puedes ver qué tanto comió un bebé. Cuando es
con el seno, no tienes ni idea de cuánto come un bebé porque no lo puedes ver. Y nadie te lo explica, y esa es otra parte que llega con la mamá, nadie te lo explica, y yo eso hacía mucho hincapié, ¿sabes? En ese tema de lo que comas lo que el bebé necesita, pero la gente no te lo cree porque del otro lado hay gente diciendo no está comiendo lo suficiente. No, la famosa no le llena tu leche, no sé si es una cuestión cultural mexicana, pero esa es una frase típica para toda mamá que lacta. Es que tu leche no le llena. Aquí estamos acostumbrados a que los niños tienen que tener rollitos, si no los niños no son sanos. Entonces tu leche no lo llena y eso hay que explicarle a las mamás. El niño y el cuerpo del niño es sabio, él sabe lo que se debe de alimentar. ¿Sale? O sea, un niño que no llora, a lo mejor no te está ganando todo el peso del mundo, a lo mejor, no sé, pero está alimentándose. Entonces, también o sea, nosotros sabemos como médicos que el dar pecho, la lactancia materna previene la depresión postparto. Pero ¿qué pasa si una mamá ya está deprimida? ¿Qué pasa si, sí, amamantarte previene la depresión postparto, pero si para ti, como dices tú, levantarte a amamantar ya es algo que te causa aversión, ya es algo que no quieres que llegue el momento, ya es algo que estás preocupada por, no es satisfactorio. O sea, no te va a prevenir algo que ya está instaurado. Si ya está ese sentimiento de no gozar, de sentirte con un grillete, que te lo puedes decir, ah, ya, me curé. Mágico. No funciona así. No funciona Eso. así, nos falta hablar más de eso. Nos falta hablar más de eso. Y lo digo, y aquí seguramente algunos de mis compañeros médicos dirán, ¿qué estás diciendo? Pero es muy diferente estar de este lado de la silla. Es muy diferente. Y yo hoy, Nadine Arcos, médico, yo les puedo decir a todas las mamás que una parte de una lactancia materna exitosa es que mamá esté bien emocionalmente. No importa cuántas veces hayas visto, cuánto te hayas preparado, si emocionalmente tú no estás bien, eso es lo primero que hay que arreglar. Y si la fórmula te va a ayudar, adelante. Creo que hay muchas otras formas de, pues no sé, de que podamos ayudar a nuestros hijos en el tema de alimentación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque es también de sabios equivocarse. O sea, como dije, llegas con una perspectiva y una expectativa más bien de cómo quieres llevar tu maternidad. Y por una u otra razón no se puede. Muchas mamás se frustran porque no van de acuerdo al plan que tenían en su cabeza. Pero la maternidad es una curva de aprendizaje que como mamá primeriza no sabes, no entiendes, sientes que como en todo lo que habías vivido antes era paso por paso, ok. Y es como, creo que la maternidad cuando llegamos allá creemos que es una curva, es una línea. Es una línea que va solamente en una sola dirección, ni arriba ni abajo, simplemente es como ir aprendiendo poco a poco, pero no, o sea, es una curva, sube, baja, pero no lo sabes hasta que estás aquí. Y es de sabios equivocarse y es de personas sanas, creo yo, como mamás deberíamos aprender a validar lo que sentimos, tratar de disminuir esta culpa que son por parámetros y por expectativas sociales que, que no nos impiden disfrutar de la maternidad por una u otra razón, porque socialmente tenemos una sola manera de ser mamá. Y cuando te conviertes en mamá sabes que no es solo una manera, porque hay tantos factores que influyen, porque tu familia es diferente, porque tus hijos son diferentes, porque tú eres diferente. Entonces, creo que sí, lo que dice Nadine, las mamás que nos están escuchando, que nos están viendo, que están en esta situación de si te sientes culpable porque no puedes lactar o bueno, no puedes dar la lactancia y te tienes que ir por la fórmula, aquí estoy yo diciéndote que mis hijos están sanos, que mis hijos son niños felices, que mi conexión con ellos es fuerte, porque también es esto, o sea, creo que cuando te vas por la fórmula, te dicen, es que no vas a conectar con él, porque tenerlo aquí es la conexión. Y yo no digo que no, tal vez, o sea, sí, tú me lo vas a decir, me lo puedes afirmar diciendo sí, o sea, la lactancia, el amamantar a tu hijo crea una conexión, pero yo no creo que sea la única manera en la que puedes conectar con tu hijo. Yo te lo digo cuando yo ya viví ese proceso. Y a mí me costó trabajo, o sea,
vuelvo a retomar esto que lo he dicho varias veces. Cuando nació Sebi, yo no sentí que era mi hijo, yo no tuve esa conexión, ese reconocimiento instantáneo de que él es mi hijo, sino mi relación con Sebastián fue más trabajarla. Fue como conocer a alguien por primera vez e ir construyendo una relación de, pues, de mamá e hijo. Obviamente el amor que sientes por él está ahí, pero yo, si les puedo ser sincera, yo no sentí inmediatamente que ese bebé me pertenecía a mí y que yo era su mamá. Me tomó tiempo que mi cerebro conectara toda la situación, la relación entre él y yo, para decir, este niño es mío. Creo que ahí también es otra cosa que poco se habla, que a algunas mujeres nos pasa así como a mí me pasó con Sebi, que lo ves y sientes que es una persona desconocida, pero también, ya, bueno, ya hablaré de mi segunda lactancia con Santino. Yo en cuanto vi a Santino dije, este bebé es mío. Pero creo que son cosas que debemos empezar a hablar y a validar y a aceptar como mujeres de que puede pasar y que no estamos que no estamos haciendo un mal. Al contrario, creo que si reconoces todos estos factores que te están impidiendo disfrutar de tu maternidad, qué alegría poderlos identificar para saber, ok, ahora lo voy a hacer de diferente manera. Y sí, ponerte ni modo. Socialmente a veces nos tenemos que poner con la gente diciendo, pues así soy yo, así es mi maternidad. Y pues no, tú no eres quien está en mis zapatos para decidir qué es lo mejor para mí y para mi familia. Así es, y creo que esta parte como mujeres tenemos que trabajarla mucho y cada vez se hace más visible y cada vez la podemos trabajar más. Y esto me llena de alegría de tener estas dos partes porque en alguna ocasión, esto y ya lo sabe Ilse, pero es mi gran enojo, porque creo que tenemos una responsabilidad, digo, nosotros no llegamos a ser unas líderes de opinión que tengan tantísima gente que lo sigue, bueno, Ilse más que yo, sí, pero por ahí hay una influencer por ahí que no voy a mencionar el nombre, que ya está me bloqueó, mamá, este, que en alguna ocasión ella se refirió a la lactancia materna como a justamente lo que dices tú, una experiencia no agradable, pero creo que la forma en la que lo abordamos es muy diferente, porque hay que tener respeto hacia la contraparte, ¿no? O sea, porque mi experiencia no es la tuya. Y se refirió diciendo, es que las mamás que ya solo tienen ahí, y ahí tienes al hijo nada más haciéndole como si fuera chupón. Entonces yo recuerdo que le escribí, eso me ganó el bloqueo, y le escribí, le puse que ella tenía una gran responsabilidad, porque muchas mamás la seguían, y que si ella había decidido la lactancia por fórmula, sea la razón por la que sea, no le daba el derecho de decir que los niños estaban solo como chupón. Y entonces yo le puse, ¿sabías que ese chupón que tú llamas? Porque me dijo, y luego se les hacen todas y luego los dientes, no es que, y le puse, eso es lo que genera primero que haya la asucción, va a haber eyección. Entonces, si el niño mientras más succione, más leche va a generar porque el cerebro le dice a la mamá, mamá, necesito más leche. Por eso es que los extractores no hacen la misma chamba, porque no es el niño, no es toda la cascada hormonal que se da. Eso es uno. Y segundo, realmente creo que decir esa parte deja de lado el vínculo. El hecho de que el niño esté pegado ayuda a vincular a mamá con bebé. Y insisto, no es porque el niño que no tenga pecho no tiene vínculo, pero eso funciona y fisiológicamente así es. Entonces, usar esas palabras tan fuertes como mamá que no da lactancia hacia las mamás que dan, criticando el hecho de que el niño esté pegado, llamarlo, es que es un chupón. Y fue lo que le dije, tú sabías que ese chupón es un vínculo y es una falta de respeto para las mamás que estamos dando lactancia materna y que estamos haciendo un esfuerzo, porque no es fácil. Y no decimos que sea bonito todo el tiempo, pero estamos aventándonos ese paquete. Me gané mi bloqueo, evidentemente, al momento, pero sí lo quiero dejar aquí bien claro porque hay que ser honestos con lo que es, y lo que es. Si la lactancia materna tiene todos los beneficios del universo, es el mejor alimento, previene muerte de cuna, previene un chorro de enfermedades, ayuda a mamá, ayuda a bebé, pero una lactancia materna que no es placentera, que nos está dando en la torre mentalmente, no va a ayudar a nadie, porque el niño va a recibir la frustración de mamá, y una mamá frustrada también es algo que le pasa al niño. Yo lo decía a mamá todo el tiempo, si tú estás frustrada se lo pasa al niño, por supuesto que le pasas eso, por supuesto que llega un momento en el que ya no quieres, y entonces mejor una mamá sana, pero que tú decidas la otra parte no te da derecho de esta. Yo no voy a hablar mal de las mamás que dan fórmula, y yo no quisiera que las mamás que dan fórmula
hablen mal de que yo amamanté a mi hijo hasta el 2 años, un mes. Esa es una realidad. Entonces, yo creo, mamás, mujeres, de este lado vemos gente que podemos dar opiniones y de eso se trata este podcast, de que todas las maternidades son diferentes. Eh, pero creo que cada quien tenemos la responsabilidad de cómo lo llevamos, pero una responsabilidad más grande es de no criticar a la de al lado, de no criticar. Entonces, yo puedo decir que yo admiro el hecho de quienes lo intentan y no lo logran, pero también creo que admiro a quienes a lo mejor no lo hacen, ni siquiera lo intentan, pero no critican a la de al lado, ¿no? O sea, alguien que dice, yo fórmula porque qué flojera, bla, 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 ¿para qué hablar, no? Creo. Y aquí viene la otra parte. Yo con Santino no lo intenté. Bueno, lo intenté estando en el hospital con él y ahí sí se veía que todo iba a fluir sin problema, pero yo ya no quise tener la experiencia de la lactancia por, pues yo creo por el antecedente que tenía con Sebastián. Y dije, no, ya conozco el camino de la fórmula y me voy con la fórmula y así lo decidí. Ya habrá mamás o personas aquí que critiquen esta decisión, pero yo lo decidí así por mi salud mental, porque de por sí yo ya sabía que el posparto para mí fue difícil, no quería como ponerle más peso a esta nueva adaptación de ser mamá de dos y creo que así por esa razón me fui y dije, voy a hacer fórmula, no lo quiero intentar y creo que como dice Nadine, no es válido opinar sobre cómo una mamá decide ciertas cosas para sus hijos porque no estás ni en su situación ni en sus zapatos y creo que se debe de respetar lo que decidamos para ellos. Yo aquí te quería preguntar, estamos hablando de intentarlo y no intentarlo. Tú como médico ya tienes las dos perspectivas, pero si una mamá nos está escuchando y está en esa situación de que no puedo, pero ¿por cuánto tiempo más debo de intentarlo? ¿Qué le dirías tú de, bueno, deberías de intentarlo, no sé, porque vemos muchas certificadas en lactancia en Instagram que te dicen, bueno, tienes que intentarlo así y así y así. O sea, ¿hasta cuándo tú crees que debe ser permitido intentarlo? ¿O crees que es como hasta que tú te sientas cómoda intentándolo? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que en el pasado yo hubiera agotado todas las posibilidades y hubiera querido ver a la mujer y hubiera hecho las cosas muy como la guía dice. Hoy, y esto me llega, esto es de lo que más me preguntan, de verdad, esto es lo que más, esto y el tema de las guarderías es lo que más me preguntan en mi Instagram. Yo creo que es algo que hablo mucho, entonces me lo preguntan mucho y la gente sabe que yo defiendo mucho la lactancia materna. Eh, y me ha tocado, y la mayoría de las conocidas o de la gente que me escribe, no lo logró, lo intentó y no lo logró y me dijo es que es una frega. Y yo no las critico. Y justamente como dices tú, me dicen, es que hasta cuándo voy a intentar. O sea, esa es otra parte que me dicen. Y yo creo que la respuesta es esa. O sea, hasta que tú emocionalmente te sientas lista. La culpa va a estar, lo sigas intentando o no, la culpa va a estar. Porque si lo dejas, es la culpa porque claudicaste. Pero si lo intentas, es la culpa porque no te sientes cómoda intentándolo. Entonces creo que hay que ver, hacer nuestra tablita de pros y contras y ver qué nos da más paz. Como todo, las cosas a la larga, al principio se vuelven difíciles y a la larga te acostumbras o a la larga volteas y te das cuenta que fue la mejor decisión. Entonces, yo eso se los digo, yo cuando me escriben siempre les pregunto, oye, a ver, ¿qué es lo que está pasando, no? Primero, no, pues es que la agarre, que no sé qué, ok, ¿qué está pasando? Ve cómo le hace tu bebé, háblale así, que el momento que lo hagas, yo a mí me ayudaba, yo traía mi galleta favorita, tómate tu galleta favorita, ponte a ver una serie, desconecta de que estás dando pecho, o sea, haz, no sé, ponte a leer un libro, etcétera, para que sea el momento de tu hijo de amamantarse y llenarse de ti, pero sea el momento tuyo de llenarte de ti misma. Estás amamantando, pero a la vez estás siendo tú, ¿no? Para que no sea como una actividad grillete, porque eso pasa también. Y eso es lo que hace que muchas lactancias fracasen, que las mamás dicen, yo no quiero estar aquí sentada. Entonces, esa es la parte que yo siempre les digo, o sea, hasta que tú te sientas cómoda. Y se vale decir, ya no me siento cómoda. Está bien, porque eso es lo principal. En la lactancia hay muchísimas subidas y bajadas. Te digo, hay días buenos, hay días malos,
Hay días que a mí me encantaba ver a mi bebé y yo veo ahorita mis videos y yo lloro, yo lo veo y digo, ¿cuánto añoro esos días de estar todo el día sentada con mi hijo? Porque ya mi hijo pues ya hace sus cosas, ¿no? Entonces, para las mamás que nos ven, yo les puedo decir, primero, el médico con el que estén siempre debe de ser un médico que las vea desde un lado humano y médico, ambas cosas. Tampoco puede ser súper humano, ¿no? Y así de, no, no te preocupes. Tiene que también tener ese respaldo científico. Pero yo creo que si algún médico las está juzgando y no está poniendo por encima de cualquier cosa su salud mental, cambien de médico. Y yo se los digo, y es comercial, por supuesto que es comercial, escríbanme y podemos tener una asesoría, una charla uno a uno, porque creo que eso es lo más importante. Que tú te sientas cómoda. Eso es. Puede haber miles de razones por las que no puedes dar leche, ¿no? Un mal agarre, a lo mejor alguna condición del bebé, la cuestión, mi hijo, por ejemplo, es prógnata, entonces su agarre era como un poco extraño ya creciendo, ¿no? Porque pues ya tenía sus dientitos ya de otra forma. Pero pues eso también lo puedes ver, o sea, esas cosas se pueden solucionar, pero lo que no se soluciona es esta situación. Entonces yo creo que eso es lo principal. Sí, yo considero que es súper válido y súper bien planeado el informarte antes de llegar a esta etapa y puedes tener todas las herramientas y todos los conocimientos y tener ya tu experta en lactancia, todo lo que tú necesites. Pero también recordarles que a pesar o aunque tengamos todas estas herramientas, si no está funcionando para ti lo que dice Nadine, es válido no querer seguir con el proceso porque tenemos que cuidar nuestra salud mental y emocional para poder cubrir otras necesidades también de pues del bebé y de nosotras mismas. Y Em, sabes, perdón que te Ujú, interrumpa, se me va a ir la idea si no la digo. Estamos hablando de la lactancia dentro del núcleo familiar, en casa, cómo nos sentimos, pero hay otra parte que estamos dejando de lado, es de ujú. cómo nos sentimos afuera. Hay muchas mamás que no quieren dar lactancia porque sigue siendo la pena de me van a ver, vas a eventos y es como que a mí me tocó con mi bebé de 3 meses ir a 2 bodas y aparte en una fui dama con un vestido esos que se amarran todos y yo, a ver cómo le voy a hacer. Yo te puedo decir que yo terminé, pues, ya todo el mundo me conoce realmente porque 2 años, un mes es demasiado, ya yo sin pena, pero esa es la otra parte. La otra parte es, afuera nos da pena lactar, cuando es el principio de todo, o sea, todos los niños lactaron o lo intentaron y es normal. Entonces esa es otra condicionante, las mamás no quieren lactar porque no quieren enfrentarse a esa incomodidad. Ya hasta te venden esas cosas que te pones aquí que mi hijo jamás quiso porque hace un calor infernal. Y las mamás ahí están con sus bandiles y ahí estás con mil cosas porque tienes que dar, porque si no, estás en algún lugar y nunca falta la gente que sigue viendo ese tipo de cosas Sí, como algo incomodante, sí. sexual, ¿no? Nunca falta la gente, no sé si puede decir esa palabra, hay las censuras porque seguramente nos bajan el podcast, pero que están viendo como algo que tú estés haciendo para, miren, oh, estoy levantando No, eso. y aparte lo que dices, también en muchos lugares públicos no están adaptados para que una mamá pueda lactar sin todas estas preocupaciones. O sea, ya Y hay apenas... lugares donde no puedes hacerlo libremente. Por ejemplo, a mí me pasó cuando fui con mi hijo, no sé, las mamás que nos van de Estados Unidos que me digan porque no sé, pero yo veía muchos videos antes de ir de lugares públicos que corrían a las mamás por amamantar. Y a mí me tocó ir a Disney y yo le estaba dando a bebé y yo decía, a ver, ¿en qué momento no me dicen, ve a usar el lactario, ¿no? Baby care. Entonces sí, decía, voy a amamantar a mi hijo, me voy a meter al baby care, pero de repente mi hijo estaba en la fila del juego y quería, y yo, bueno, ¿no? A ver si no me vienen a correr. Entonces esa es otra parte. Hay lugares donde no se puede. Aquí en México hay lugares donde no se puede. Six Flags te dice, aquí hay una sala. No sé si te corra como tal, pero ahí hay, porque, no sé. ¿Tú tuviste alguna experiencia así pública donde alguien te hiciera sentir mal o incómoda o así por la lactancia? O sea, por darle de comer a tu hijo. No, fíjate que no. O sea, sí comentarios que te hacen luego, sobre todo muchos compañeros, o sea, y te las hacen, realmente es en cuestión como de que como somos todos médicos, como que hasta de burla, de que, ay, ya la Nadine ya, o sea, y realmente porque pues, sí, yo sí desde el día uno sí me despreocupé. La verdad es que yo nunca lo vi como un tabú, jamás fue como me voy a tapar, no, de verdad no, o sea, eso no. Pero sí me daba el miedo, te digo, había lugares que yo pisaba que decía, a ver si no me dicen algo, sobre todo salir, o sea, mi bebé nos fuimos primero a Colombia y ahí me daba mucho miedo porque yo veía como que todo era muy diferente, no sé, la gente que si alguien nos ve de Colombia, y en Estados Unidos me daba más miedo porque yo sí había visto muchos videos
muchos videos, sobre todo en lugares muy públicos. Te digo, Disney, yo sé que tiene salas específicas. Entonces yo decía, a ver si no. Y ya yo al rato hasta subía mis fotos de que estaba con mi hijo así. Jamás, bendito Dios, jamás tuve una mala experiencia que alguien me dijera, señora, vayas a darle a su hijo aquí porque aquí no se puede. Qué bueno que no, porque no sé qué hubiera hecho. Oye, y otra cosa ahorita que estabas diciendo de esta incomodidad que las mamás sienten al lactar públicamente, bueno, a dar la lactancia públicamente, yo recuerdo que también uno de los aspectos, yo creo, negativos de la fórmula es cargar con todo lo que necesitas para preparar una mamila. Ay, ahí eran los momentos en que yo decía, ¿por qué no di lactancia? Porque llevar el termo con el agua caliente y luego, ¿dónde voy? La fórmula y luego, bueno, no puedes agitar la mamila porque causas más burbujas de aire. Yo encontré ahí que con un tenedor es mejor con una cuchara porque hay menos burbujas de aire. Y todos estos, o sea, todas las cosas que necesitas para alimentar a tu hijo fuera de casa con la fórmula. Y yo también, creas o no, sentía cierto, tal vez que hay gente que me veía públicamente que pensaba, tal vez esto ya es muy mío, pero era como, ay, le está dando fórmula y no le está dando la, pues, leche materna. O sea, también yo sentía ese juicio afuera de que tal vez la gente a mi alrededor iba a pensar que soy mala madre por Pero es darle porque vienes de una fórmula. familia mexicana. Yo creo que tiene que ver, o sea, no es por eso, pero así somos los latinos. No es que yo lo veía, o sea, yo me senté al lado de una mujer, yo le estaba dando pecho a mi hijo y ella perfectamente sacó algo que no sé si era especial, disculpen mi ignorancia, pero ella sacó como una mamila y a esa mamila le quitó como un tapón y solo le puso la cosita así y se la dio a su bebé. Y su bebé estaba tomando como una leche que ya está, venía todo preparado y yo dije, wow, o sea, no sé si sea como un biberón desechable que como dices tú, no tienes que prepararlo, nada más así como que lo agitó, le puso el chupón y se lo dio, y yo, wow, ¿no? Yo así como que, y ella quitaba la pena, jamás dijo, ay, lo voy a esconder porque esta mujer está dando pecho, y yo creo que tiene que ver con los estereotipos, yo creo que tiene que ver con los temas culturales, y culturalmente en México, las mamás somos sumisas, abnegadas, las mamás somos entregadas a la familia, hay familias de 10 o más hijos y las abuelas le hacen de comer a todo el mundo y las abuelas cuidan a los hijos, nietos, sobrinos, etcétera, y eso es lo correcto, porque así nos enseñaron y eso es lo que está bien, pero nadie pensó en la mamá que tuvo 10 hijos, 20 nietos, no sé cuántos bisnietos y sigue criando. Eso. Entonces tenemos esos estereotipos. Yo creo que esa es parte también nosotros como mexicanas, por eso nos seguimos atacando. Yo no sé cómo sea el tema culturalmente que nos digan nuestras seguidoras en otros países, pero culturalmente en México creo que por eso hay esa guerra y por eso no logramos aterrizar que podamos respetar las lactancias ya sea maternas o por fórmula. Yo creo que aquí en Canadá también todavía sigue habiendo pues esos dos bandos, pero siento que aquí la gente sí se guarda sus comentarios. O sea, igual y puede pensar, ay, qué mala madre, ¿no? Que no estás dando lactancia o que por qué le estás dando fórmula o esto, pero no es como que te miren feo o, bueno, en mi experiencia, siento que aquí sí hay como más libertad de ser quien eres. Si te juzgan o no, pues ya será en su cabeza, pero sí es gente que respeta, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto no quiere decir que no hay mexicanos que no respetan, obviamente sí, porque uno ya no sabe cómo lo pueden Pero algunas cancelar. ya no Sí, sabemos ni qué decir nada. Todo esto es un exacto, punto de vista, ¿eh? O sea, no es exacto, porque basado en seamos. nuestra experiencia. No, pero creo que culturalmente es que los mexicanos somos así, o sea, somos muy de familia, muy de núcleo, muy de costumbres, muy de cultura, y eso es lo que nos crea mucha culpa. Creo que hay que tener un poco más de libertad. Y ya lo estamos haciendo, yo creo que ya lo estamos haciendo. Y sabes, creo que hay otro tema, yo estoy sacando todos los temas, porque yo creo que la lactancia materna es un tema tan gigante, Es muy que es lo grande. primero con lo que nos topamos, pero también lo último que nos topamos, que es, y aquí también hay dos cosas a las que te enfrentas, que el niño deje el biberón, yo lo veo con amigas que su hijo toma biberón, yo soñaba con que mi hijo tomara biberón, yo quería mis biberones, compré unos biberones hasta con forma, todo, y mira, mi hijo ahorita toma biberón, y ni siquiera porque quiera, sino porque a mí me da más comodidad que esté acostado y se eche, no sé, una cari y esté con el biberón así, tantito, y ya, pero no tengo tema. Pero hay mamás, amigas, es que mi hijo no deja el biberón. No lo puede dejar. Y es otro a lo que te enfrentas. Pero del otro lado está cómo despeto.
el famoso destete respetuoso, que se vuelve irrespetuoso para mamá, respetuoso para bebé, porque no, ¿cómo se lo voy a quitar? No sé qué, pero mamá ya está, yo puedo decirlo, yo soy la voz, yo soy la experiencia que tiene esa voz, que es, yo empecé a querer destetar a mi hijo al año y me tomó hasta los 2 años, un mes, y los últimos 6 meses probablemente yo ya estaba desesperada. O sea, yo ya había momentos que lo disfrutaba y decía, no quiero que se acabe, ya se está yendo, pero había Pero, momentos que a tenía ver, aquí ya. yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué decidiste intentarlo cuando cumple un año? ¿Por expectativa social o porque tú ya no disfrutabas la lactancia? Lo analicé al final porque también esa fue otra razón que yo tomé en cuenta para analizarlo, también con otra colega que estamos viviendo el mismo momento, también lo planteamos. Y es esta parte primero, y esto también otro hecho, que siempre me gusta darles los datos que son reales para que ustedes lo analicen. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, con alimentación complementaria al año, y la recomendación de la OMS es hasta los 2 años o hasta que mamá y bebé quieran. Pero hasta los 2 años es lo ideal, o sea, es una lactancia muy completa que a los niños les va a ayudar. Yo veo los beneficios ahorita, sí los veo, tengo un hijo con demasiadas alergias, pero es lejos de ser lo alérgico que soy yo. O sea, es un niño muy fuerte. Entonces, bueno, esa es una parte. Yo al año quise dejar de dar, yo empecé a querer destetar, porque yo sé que un destete respetuoso te lleva de 10 meses a un año. Alguien que te diga que un destete respetuoso es de la noche a la mañana, alguna asesora de lactancia, te está mintiendo. No es cierto. Un destete respetuoso es gradual y lleva tiempo. Entonces yo por eso al año, yo digo, voy a empezar porque sé que me va a tomar tiempo. Yo pensaba, me va a tomar 2, 3 meses. ¿Qué hice? Hablar mucho con mi hijo. Yo considero y yo creo en la inteligencia de los niños a la edad que sean. Yo siempre le he hablado a mi hijo como adulto desde que es bebé. Eh, entonces yo por eso lo empecé al año, porque yo sabía que me iba a tomar tiempo. Pero aproximadamente ya al año, 7 meses, año, 8 meses, yo ya, los niños cambian, se vuelven más conscientes. Entonces las mamás no me dejarán mentir. El niño ya estás en un lugar y estás con él en el banco hablando con alguien, el niño ya está. Y te la saca, ¿no? Y tú, ¿no? O ya tienen unas maneras de amamantar que ya son de cabeza, con el pie acá, y llega un momento en que dices, ya, o sea, como aparte ya están chiquitos, ya sabes que son conscientes, tú de, o sea, no, mi amor, ahorita no, o sea, se vale, y yo ya era como que, ya, Lorencito, ya, papacito, ya, y llega un momento, que también pasa a las mamás que nos están viendo, que los niños tienen otra crisis de lactancia, porque hay tantas crisis en lactancia cuando das, brotes de crecimiento, perdón, y crisis de lactancia cuando das, que esos brotes de crecimiento, el de los 2, 3 meses, luego lo hablaremos con tiempo, porque ese famoso brote de crecimiento de los 3 meses es el que hace que las mamás dejen de lactar, porque es ese famoso momento en el que el bebé, voy a hacer este paréntesis, te pega y hace como que no quisiera pecho, pero en realidad es cuando necesita más. Entonces las mamás confunden y dicen, es que ya no quiere, y les dejan de dar. Ahí 3 meses es un embudo. Pero ocurre otro a los 2 años. Entonces los niños parece que fueran recién nacidos. Se te pegan de una forma como sanguijuelas y tú dices, pero si ya comes. Entonces eso fue lo que me Ya hizo. comes. Claro, esa parte me hizo ya querer dejarlo porque ya era como que yo ya sabía que él ya podía comer, yo ya sabía, él ya hacía otras actividades y llegaba y ya la manera de tomar ya era una manera más consciente y yo sabía que ya no lo necesitaba, entonces esa en mi cabeza ya decía, ya no, esa es una. Dos, obviamente sí, la gente me decía, ¿hasta cuándo le vas a dar? Y ahí sí yo sí era muy tajante, pues hasta que él quiera, y yo hasta los 8 años si quiere, ¿no? O sea, me decían luego que mi suegro tomó hasta los 7 años. Entonces Como me creo decían, que te mandé lo de la escena esta de Game of Thrones. así me decían también, iba a ser como el niño de Game of Thrones. Y yo, pues sí, pues que tiene, ¿no? Y siempre bajo la misma, o sea, es mi único hijo, yo no sé si vaya a tener otro y le voy a dar hasta que él quiera. Pero sí llegó un momento en que yo empecé a sufrir esto, que muchas mamás quizás nos escuchen y sepan que es normal, que no es algo malo sentir esto, porque puede parecer que somos malas madres, y es esta famosa agitación por amamantamiento, que es cuando tú ya te sientes incómoda. Ya dar, el amamantar, se siente, tal vez, no quiero abusar de esto porque es como, no quiero poner estas palabras y decir que me comparo con cómo te sentiste tú al inicio de tu lactancia, pero es esto, ya sentirte incómoda con el momento, ¿sabes? Ya es como que ya viene tu hijo, se te pega y tú ya no lo quieres hacer. Yo ya decía, no, ya, o sea, sí te doy. Y entonces empecé a hacer de que, ¿sabes qué? Solo un minuto, Lorenzo. 10, 5 segundos, o sea, y ya, o sea, porque yo ya me sentía incómoda con, ¿no? O sea, yo ya no sentía
ya era mucho para mí, ya era muy abrumador. Entonces ya fue como, lo voy a dejar. Y en mi experiencia, que no es la de todas, y ojalá todas podamos tener esta experiencia, yo llego a un momento en el que todo estalló. Una noche mi hijo tuvo demasiado berrinche y empezó a hacer esto mismo de los 3 meses. Me quitaba y me mordió. Entonces yo me puse a llorar y le dije, Lorenzo, yo ya no puedo sostener esto, ya, bye. Me acuerdo que estaba con mis papás, mi papá se lo llevó y él lloraba, lloraba, decía, mamá, mamá, mamá. Yo bajé, lo abracé y le dije, yo creo que esto ya acabamos, Lorenzo, yo creo que ya no lo necesitas. No me pidió, se quedó dormido y ahí empezó todo. Yo empecé a hablar más con él, yo le empecé a dar libros para enseñarle, tenemos un libro que se llama Duérmete Tetita, y en ese libro él veía y me decía, mamá, Titi ya no, y de repente ya no me la pidió. Fue normal, no lloró, no lo tuve que encerrar días llorando, como luego te dicen, es que tienes que separarlo días y va a llorar una semana. No, fue muy natural, pero yo creo que tiene que ver con todo este respeto que siempre le di a esa parte de mi maternidad, y no porque tus hijos lloren y tengas que hacerlo, no le das respeto. Otra vez lo digo, siempre tratamos de cuidar mucho esto, creo ahora. Sí, Este, muchísimo. pero pasa, ¿no? Es normal. Oye, y hablando de esto del destete, con tu opinión o conocimiento como profesional de la salud, ¿qué tan cierto es esto que escuchamos? O bueno, que las mamás que están pasando por la lactancia, cuando llegan los comentarios de, es que tu leche ya no lo nutre, es que ya es pura agua. Todos esos comentarios de que a cierta Falso, edad ya es como, ¿para qué lo sigues haciendo si ya no le estás sirviendo? Le estás haciendo daño al niño, o sea, falso. La OMS no miente. O sea, la OMS no va a mentir. O sea, esto es algo que tiene que ver con nuestra salud y por eso hay órganos que regulan la salud y por eso hay órganos que te dicen la verdad y te dicen las cosas. Hasta los 2 años, hasta que mamá y bebé quieran. La leche materna es tan maravilloso alimento que se adapta y se adapta a las necesidades. No es la misma leche materna cuando el bebé nace, el famoso calostro, a cuando el bebé tiene 3 días, a cuando tiene 3 meses, a cuando el bebé tiene 2. Es completamente diferente esa leche materna y se adapta al momento que está viviendo el niño. Incluso un niño de 3, de 4 años, esa leche materna sigue ayudándole. No es el centro de su alimentación porque es un bebé que ya necesita alimentarse. Esa es otra. Acá en Chiapas, que tenemos una sociedad que en muchos rangos pues es muy de bajos recursos y que tiene pues muchísimas carencias. Hay mamás que desafortunadamente por el hecho de que no tienen la cuestión económica, hay bebés que son solo amamantados por más de 6 meses y no comen. Y pues no, un bebé a los 6 meses se tiene que ablactar. Antes nos ablactaban a los 3, 4 meses. Yo estaba leyendo el libro de mi hermana, de así, de que le escribe mi mamá y decía 4 meses, ¿no? Así le ponían tal edad. Bueno, no decía 4 meses, pero decía la fecha y pues yo hacía cuentas de la edad que tenía mi hermana de cuando nació y hoy comí hígado y no sé qué, yo, ¡ah! Yo infartada porque el bebé de 4 meses y yo, Dios mío, ¿cómo era antes? Antes te empezaban, ya no es lactación, ya es alimentación complementaria, pero los tiempos cambian y se van descubriendo cosas y a lo mejor mañana descubren que lo tienes que dar a los niños hasta los 5 años, no sé, o no sé, cualquier cosa, pero no, la leche siempre nutre, es falso. Si la abuelita, la prima, la vecina o la chismosa les dicen que la leche no nutre, miren así, su cafecito, escuchen y callen. Ya, nada, si no se quieren conflictuar, ustedes saben, ya, tranquilas, no pasa nada. oye, ya otra pregunta que yo estoy preguntando, creo, por las mamás que están pasando por esto, porque yo ya no pasaré por esto, pero ¿qué tan hay de cierto esto de, bueno, si te tomas una copa de vino a tanto tiempo puedes, amamantar a tu bebé o no es súper prohibido tomar cerveza o, sabes, cosas prohibidas que no puedes comer o tomar mientras estás amamantando porque pues, obviamente le puedes pasar todo eso al bebé por medio de la leche? Hay puntos de vista diferentes, porque hay también artículos diferentes en cuanto al tema de alimentación, pero el tema del alcohol es muy, muy tajante y de medicamentos. Los mismos medicamentos atrás están una leyenda de que evites el uso en embarazo o en lactancia, porque hay medicamentos que atraviesan justamente esa barrera y que el bebé puede absorber en una proporción ya sea mucha o poca. Para el tema de los medicamentos o a veces también el tema del alcohol, hay una página que se llama Lactancia que pueden consultar todas las mamás que estén lactando y si tienen duda, pónganla ahí, por ejemplo, paracetamol y les va a aparecer si es un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto. Y ya con base a eso puede ser.
Hay veces que los médicos, los ginecólogos, les pueden dar algún medicamento que tiene un riesgo intermedio, pero siempre los médicos hacemos algo que se llama riesgo-beneficio y a veces se los dan porque a lo mejor el beneficio es un poco más alto y a lo mejor no hay estudios comprobados 100%, pero se puede dar, ¿no? Porque a veces también hacemos esto, es que lo consulté en la lactancia y me lo dio el ginecólogo, pero aquí hice riesgo intermedio y me da miedo. Los médicos lo hacen bajo su criterio y bajo esa responsabilidad. Sin embargo, si tú tienes duda, entra a elactancia.com y ahí puedes ver que sí y que no. Alcohol. Se puede Vamos a tomar dejar aquí el enlace para por vamos a si... dejar sí, para las mamás que lo necesiten. Alcohol, tajante, 1, 2 cervezas te puedes tomar, una copita de vino. Pero sí es importante que si excedemos la toma, dejemos pasar tiempo y de preferencia te lo puedas extraer y dejes pasar, dependiendo del tiempo y la cantidad de alcohol, vas a dejar pasar 2, 3, 4 horas, vas a sacar la leche dependiendo de la cantidad de alcohol. Lo ideal es evitar el alcohol. Yo no tomé alcohol por casi 3 años, porque fue los 9 meses embarazada, más los 2 años, un mes de lactancia. Yo no tomé una gota de alcohol, tomaba mi cervecita cero y a mí ya me sabe hasta igual, hasta la prefiero ahora. ¿Y Se puede ahorita evitar ya tomas alcohol ahorita? ya ¿Qué tomé y sentiste cuando lo tomaste otra vez? ¿Y la qué primera vez tomaste? el año nuevo me tomé 3 cervezas y amanecí cruda. Pero por ejemplo tuve una boda hace unos días y sí tomé de que tequila, ¿qué más tomé? Tequila, ron, y cerveza y no sentí nada, ni me mareé y al otro día no amanecí con Yo no cruda. sé cómo puedes tomar tequila después de la borrachera que nos pusimos en el departamento de mi papá. Yo desde ahí no tomo ni tequila ni vodka. O sea, ya no puedo. A mí me gusta el vodka ya cero, pero el tequila siempre me ha gustado. No, no tengo tema porque aparte el tequila no se bebe, ya estamos aquí hablando de tequila, el tequila no se bebe en botella, el tequila es de caballito, pues sí, con ¿Cómo respeto y de, pasamos de de lactancia de leche materna a tequila? Pero hablando de alcohol, no, tequila no tomen. O sea, no, alcohol de preferencia si lo pueden evitar, evítenlo, pero si 2 cervezas no hay tema, una copita de vino no hay tema, pero si ya nos excedemos de esa cantidad, pues sí hay que evitar darle al bebé, ¿no? Porque recordemos que pues los bebés están amamantándose. Alimentos, esa es la otra. Hay la parte que dice, y yo me llevé una gran regañada con la alergóloga, y a lo mejor soy un poco ignorante de este tema, si nos ven médicos, yo no tengo tema en que si yo estaba comiendo huevo, mi hijo se estuviera amamantando porque no era el centro de su alimentación mi lactancia. Sin embargo, la alergóloga me regañó porque me dijo que la alergia de mi hijo del huevo empeoraba porque yo seguía comiendo huevo y se lo daba. Yo fui una niña alérgica al huevo hasta los 7 años, entonces realmente yo no como una cantidad exagerada de huevo. O sea, yo, pues, si lo desayuno una vez a la semana es mucho. Pan, pues obviamente sí como, pero tampoco es como que lo coma a diario y 3 veces al día. Entonces yo no veía tema en esa parte. Sin embargo, la alergóloga me alertó ante eso. Y ahí hay estudios pues, que se contraponen. Hay gente que dice que sí, médicos que dicen que sí, médicos que dicen que no. Entonces, estamos avanzando en esa parte. Entonces, yo creo que háganle caso a lo que diga su médico. No se priven de todo. También hay mamás que se privan de todo porque no lo vaya a comer el niño. No funciona así. No porque yo ahorita me coma unas carnes frías, que es algo que en el embarazo está prohibido por el tema de que no está cocido, sino ahumado. eh, Mi hijo, si yo me lo como en la lactancia, se va a enfermar. No, no pasa. O sea, no pasa. No se restrinjan, porque ese tipo de cosas hace justamente que te sientas mal y que no disfrutes y que tengas aversión a la maternidad, ¿no? Y ya para cerrar, yo creo que ya para cerrar, pero siento que este tema nunca se va a cerrar. Mándenos sus dudas, si quieren que hablemos más, en específico algún día de destete, en específico algún día de dejar cupón, mamilas, si quieren que hablemos del tema de a lo mejor nada más la lactancia diferida, tema de extractores, de cómo extraer leche, avísenos, díganos, y nosotros, miren, estamos Pueden prestas. escribirle aquí a Nadine que ya tiene empezar a promocionarse como experta Como en asesora de lactancia, lactancia, sí. pero nada más no lo hace. Yo le sigo diciendo, pero todas sus dudas que tengan, escríbanle, por mensaje o por comentarios, no sé. Ya saben, aquí dejamos las cuentas. Síganos en Instagram, a las dos cuentas. Yo les puedo dar apoyo moral sobre fórmula. Pero lo importante es que sepan que no están solas, que no están tomando decisiones malas simplemente porque no van de acuerdo a lo que la sociedad les ha dicho.
O sea, como vuelvo a repetir, una estando aquí ya como mamá sabe y tú sientes qué es lo que va a ser bueno para ti y para tus hijos y lo que está funcionando para ti no puede funcionar para muchas mamás y viceversa. Entonces, no se sientan mal, dense esta oportunidad y dense gracia al saber que están haciendo lo mejor que pueden para sus hijos. O sea, como dice Nadine y también lo he dicho yo, la mamá que se preocupa de que si lo está haciendo mal ya es una buena mamá porque estamos pensando en darles lo mejor a nuestros hijos. Y yo sé que muchas de ustedes no están tomando estas decisiones para dañar a sus hijos. O sea, no. Entonces, no se sientan mal. Ustedes saben, se conocen a ustedes mismas y saben qué está funcionando, qué va a funcionar para ustedes y para sus hijos. Creo que en cuanto nos convertimos en mamás, quisiéramos tener todas estas respuestas de qué hacer en ciertas ocasiones, pero poco a poco, recuerden, eso es un proceso de aprendizaje, un proceso de adaptación que toma tiempo. Entonces, por favor, no se sientan mal, hay que reducir lo más que se pueda este tema de la culpa, que es otro tema que debemos de hablar, la culpa de mamá y todo lo que engloba, pero aquí estamos para lo que necesiten. Y no sé si tú quieras dejar algún post-it en el refri de alguna mamá que pase Por por esta supuesto. situación. Creo que en cualquiera de las dos situaciones aplica, tanto en el tema de la lactancia materna como en el tema de la lactancia de fórmula, es que el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es una mamá sana, física y emocionalmente. Entonces, en cada reto que tengas en la maternidad, eso es lo que tienes que cuestionarte. Yo, ¿cómo me siento física y emocionalmente ante esto? Y si te sientes mal, eso no es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer lo que te haga sentir bien, porque un niño con una mamá feliz y sana es lo adecuado. Eso es lo que te va a hacer vivir esta experiencia tan compleja y tan agridulce que es la maternidad. Es agridulce, pero al final, yo, Ilse no me deja mentir, cuando lo ves para atrás, los momentos feos ya no son feos, porque los opacan toda la parte feliz, es con lo que el cerebro se queda. Entonces, si yo le puedo decir algo a una mamá en esta situación, en muchas de la maternidad es eso, lo que importa es eso, lo que importa es una mamá que esté en paz, que esté tranquila, que esté bien física y emocionalmente. Es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Y bueno, ya cerramos con este tema tan controversial. Insisto, si quieren que nos vayamos más a fondo, cualquier otro tema que quieran, porque este es el último. Este es el último de nuestra primera temporada de No me enseñaron a ser mamá. Ustedes saben que este proyecto nace de nuestros Instagram, Mamá Paso a Pasito y Mommy to Mom, y esta necesidad de poder hablar con ustedes y con tanta gente que nos da la apertura a poder acompañarnos en su maternidad. Entonces, se acabó esta temporada, no me enseñaba a ser mamá, con grandes mamás, con grandes líderes también de opinión en Instagram, que yo creo que las han seguido a muchos de ustedes en su maternidad y por eso llegan hasta acá. Compártanos, recomiéndenos, suscríbanse, que es lo importante para que nosotros lo podamos seguir haciendo. Pasemos la voz para que creemos maternidades felices, que tengan niños felices. Les agradecemos muchísimo a quienes nos siguieron por toda la temporada, a quienes este es su primer episodio porque alguien se los pasó, vean los demás, a quienes quieran otros temas, escríbanos y sigamos haciendo crecer esta comunidad de respeto para mamás y de mamás informadas, mamás felices, mamás disfrutando, pero también mamás mostrando la realidad de la maternidad que a veces puede tener sus lados oscuros. Entonces yo me despido de todos ustedes, síganme en mis redes sociales, yo soy Nadine de Mamá Paso a Pasito. Y yo soy Ilse de Mommy to Mom. Nos vemos en la próxima temporada. Bye. Bye.